Amables televidentes, ya estamos en la entrevista de Propuesta Semanal. Nos acompaña en esta el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega. Es un eminente abogado penalista, académico, es autor de muchísimos libros y también fue juez de los tribunales de la República Dominicana. Muy buenos días, doctor Bonelli Vega. Es un placer y un honor tenerlo en Propuesta Semanal. Buenos días, Ramón. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación y estar nueva vez en tu programa. Exactamente, sí, porque el doctor estuvo varias veces en el Telematutino 11 cuando estaban los debates sobre la ley de partidos. Doctor, una de las promesas de campaña del presidente electo es el de designar un procurador o procuradora independiente, pero se quiere ir más allá. Hay quien plantea un ministerio público independiente, lo cual parece que sería tema de una modificación constitucional. Pero usted, en una entrevista que le hicieron recientemente en un medio escrito, ofreció una opinión, una especie de salida alternativa momentánea, hasta tanto entonces el asunto se enfoque de manera más profunda en una reforma constitucional. Sí. Pues bien, Ramón, fíjate, la idea del Ministerio Público Independiente, que viene siendo, digamos, que solicitada con gran vigor por la sociedad a partir de hace unos 2 años, esa reforma a que se refiere más bien a la búsqueda de una fórmula para la designación del Procurador General de la República distinta a la vigente, como forma de robustecer la independencia del Ministerio Público. Porque recordemos que hace unos años ya se ha logrado la ley del Ministerio Público, la ley orgánica, que hace que todos los ministerios públicos, a excepción del Procurador General de la República y 7 de sus adjuntos, que son 14, sean de carrera, es decir, que tienen que ingresar a la carrera y hacer carrera allí y ir ganando escalafón tras escalafón los ascensos. De manera que la carrera del Ministerio Público lo que hay que hacer es fortalecerla para mayor independencia. Y una de esas formas es buscar quizá una manera de designación distinta de el Procurador General de la República y esos 7 adjuntos. Eso implicaría, obviamente, una reforma a la Constitución, porque es la Constitución la que le da la facultad al presidente de la República de esas designaciones. Hay quienes entienden que no es necesario, que ideológicamente, no por temas políticos, sino ideológicamente lo que es teoría del proceso penal y esas cosas, y debe pertenecer a la rama ejecutiva el Procurador General de la República, debe estar funcionalmente debajo de la rama ejecutiva. Eso no significa que no haya una forma distinta, una fórmula distinta de designación y de nombramiento y estabilidad del Procurador General de la República y esos 7 adjuntos. Una idea al aire pudiera ser que la ley contemplara que ese Procurador General de la República, aunque lo designe el presidente, debe ser de carrera, de adentro de la carrera. Una de las tantas formas, pero eso significa una discusión constitucional y un consenso. Como hemos visto, nadie va a tener la mayoría necesaria para la reforma constitucional, de manera que un partido X, de los que han resultado ganadores en los diferentes escaños en el Congreso, pudiera pasar o aprobar una reforma constitucional por sí solo, o sea que necesita números y consenso de la oposición. Entonces, la sociedad pide esa independencia del Ministerio Público, sobre todo con miras a lograr una mayor efectividad en el combate de la corrupción y de la dilapidación de los bienes públicos, porque entienden que esa independencia haría más efectiva ese tipo de persecución. Es algo que la sociedad está demandando. El nuevo gobierno también ha prometido que pondrá el dedo sobre la llaga en ese sentido. Entonces hay que buscar una solución inmediata a este tema. El Código Procesal Penal
tiene la figura del procurador adjunto, perdón, del acusador adjunto, que es una fórmula que permite al Procurador General de la República la contratación de abogados expertos en determinados puntos para determinados casos. Esa es una fórmula. La otra fórmula, que es todavía mucho más sencilla, es la posibilidad de que el Estado pueda contratar abogados para dos cosas. Primero, para coadyuvar, para sumarse a la investigación, no a la investigación, sino a la acusación penal que debe enarbolar el Ministerio Público y debe llevar adelante el Ministerio Público, pero sobre todo para procurar los intereses civiles del Estado en el ámbito de estos delitos, lo que significa poner énfasis o mayor énfasis en la recuperación de los bienes, que es un tema que ha venido preocupando también a la sociedad y ha sido de gran reclamo el tema de que dicen, bueno, si van a la cárcel pero no devuelven lo que se llevaron, estamos en lo mismo. Entonces, bebiendo de experiencias cercanas, y cuando me refiero cercanas no estoy hablando territoriales, no estoy hablando de otros países, estoy hablando de aquí mismo, de la República Dominicana. Tenemos los casos emblemáticos de los bancos que cursaron entre 2003 y 2009, el Baninter, Bancrédito, Mercantil, etcétera, donde el Estado, a través de la Autoridad Monetaria y Financiera, contrató equipos de juristas para que coadyuvaran la acusación penal, pero sobre todo para que persiguieran la recuperación de bienes que, a decir de la Autoridad Monetaria y Financiera, han podido recuperar. Una experiencia mucho más cercana todavía, vigente hoy día, es el caso de los Tres Brazos, donde el Estado ha contratado abogados para que impulse sus intereses los intereses del Estado, sobre todo en el tema de la recuperación de los bienes. Entonces, la idea es que se tomen esos modelos ya existentes para que, aunado a la elección de una persona, aun cuando se reconoce que el procurador, que el presidente de la República tiene la facultad de designar el procurador, un gesto de transparencia, que así veo que lo ha prometido el presidente electo, elegiría a un procurador independiente, es una persona considerada como independiente, aun cuando el presidente la designa en el proceso de su independencia. Y entonces, el procurador independiente, los 7 adjuntos también, que designaría que completarían el equipo del Ministerio Público, y entonces la designación o la contratación de estos abogados. Uno de las temas que siempre preocupa en eso es el tema de que siempre se ha criticado, de que, bueno, que esas contrataciones pueden salir elevadas en términos económicos. Yo creo que si se le mete números al tema, por mucho que se pague de honorario, no se va a ser ínfimo en comparación con lo que se pretende recuperar, por un lado. Y en segundo lugar, que existen fórmulas que la propia ley de honorario de abogados, como por ejemplo los quotalitis, que son porciones, porcentajes de lo que se recupere, etc. O sea que hay fórmulas distintas. Y esa más o menos por ahí, es más o menos por ahí donde va la idea de lo que yo he propuesto, para avanzar un poco de manera inmediata en este tema, porque sé que hay un reclamo. Bueno, y hubo una comunicadora que dijo, si de aquí a enero no hay solución o no se ve avance en esto, vamos a marchar de nuevo. Entonces es un tema que se ve que la sociedad está reclamando. Doctor, pero ¿cómo sabremos que estos abogados realmente van a ser abogados que van a manejar? O sea, lo que estamos buscando, lo que el pueblo pide es transparencia, personas que realmente no estén ligadas a ningún grupo económico o a ningún interés en particular. ¿Cómo se manejarían esas contrataciones o esas elecciones? Bueno, yo creo que la contratación debe hacerse con base a experiencia, con base a capacidad profesional en la abogados penalistas calificados
y abogados de otras ramas también, porque se van a necesitar civilistas por el tema de la recuperación en sí de los bienes, o sea, el tema de que hay muchos aspectos de la ley civil que se aplican. Entonces, personas calificadas. Yo creo que aquí hay abogados, y oye, lo que te voy a decir, hay abogados en todas las bancadas políticas, o sea, que tienen, porque todo el mundo tiene, pero hay abogados en todos los partidos. Y esos abogados, aun cuando han tenido que en algún momento ejercer y defender en algún caso que tiene cierta connotación política, ¿verdad? En el ámbito de la justicia y en el ámbito de los tribunales se limitan a su expertise, a ser abogados. Abogado es sencillamente. O sea, a mí me contratan como abogado, yo puedo tener mi particular preferencia política y bueno, y de hecho la he tenido en algún momento y he defendido incluso personas que son, vamos a decir, contrarias a la preferencia política que yo pueda tener. Y sin embargo, yo los he defendido y he cumplido a cabalidad con el deber que como ética, como mi profesión, la ética de mi profesión me indica, que es ser fiel a mi cliente. Porque en muchos casos de corrupción, tan importante es la sanción penal como la recuperación del dinero. Y entonces ahí caemos en una famosa ley que no ha sido aprobada, que es la llamada ley de extinción del dominio. Porque aquí tenemos casos de un narcotraficante que se lo llevan para Estados Unidos, allá negocian, los tipos vienen a los 5 años y vienen y reclaman sus bienes. Bienes que fueron producto del lavado y de una actividad delictiva. ¿Por qué se ha tardado tanto una ley tan importante, doctor? Bueno, usted me ha puesto a mí en un campo que para mí es de pasión. Yo soy el redactor del borrador de la ley. Fue mi propuesta. Pero qué interesante. Mire, le hice la pregunta y no lo sabía. Ese proyecto, quien lo redactó inicialmente, fui yo, y es la propuesta contenida en mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires. La recuperación de la extinción de dominio como fórmula para la recuperación de bienes en los delitos económicos. Y dentro de los delitos económicos están los casos de corrupción y los casos de droga también, porque tiene que ver mucho con lavado. Entonces, la ley de extinción de dominio, una fórmula que en Colombia es el primer país latinoamericano que la asume, pero es una fórmula que ya en Estados Unidos existe desde hace mucho bajo otro nombre, se llama la ley RICO, que es una ley que permite juicios civiles sobre los bienes vinculados de alguna manera a ilícitos. Es una fórmula interesante en términos técnicos, pero no es lo que me has preguntado. Pienso que, bueno, la ley en el Senado ha logrado ser aprobada y ha quedado en la Cámara de Diputados, quedó ahí empantanada y tendrá que volverse a reponer. Entiendo que... tendrá que volver a Senado. Sí, bueno, tendrá que ser aprobada en las dos cámaras, reiniciar el proyecto, porque ya eso se cayó. Exacto. Entonces, ¿a qué se debe, yo digo, el retardo? Bueno, aparte de que hay que reconocer que técnicamente, incluso a abogados calificados, le da trabajo comprender esto, porque son cosas que hacen mucho ruido a nivel técnico y que hay que estudiar mucho profundamente para darse cuenta de que ciertamente aquí no hay violaciones a ninguno de los derechos fundamentales. Ahora, es como diría yo, una dentadura fuerte por parte del aparato estatal esta herramienta. Es una herramienta que yo sí reconozco que en manos de funcionarios irresponsables, en manos de funcionarios poco objetivos, de los funcionarios que manejarían la aplicación de esta ley, pudiera ser fuente de muchísimos abusos. Eso sí yo lo reconozco. Y eso me da miedo. Pero el Estado, la Constitución, las leyes presumen la buena fe de los actores. Y se supone que eso no es lo que debe ocurrir. O sea, la ley es muy buena para la recuperación de bienes porque
prácticamente el esfuerzo jurídico por parte del Estado, pero tiene eso. Yo pienso que esos temores también habrán albergado a los congresistas en las diferentes cosas. La ley fue aprobada, como dije, en el Senado. Creo que le hicieron algunos ajustes ahí que lamentablemente no son adecuados, como es el ejemplo de que crearon una jurisdicción especial de extinción de dominio que implicaría la designación de entrada de unos 50 jueces en el país. Y esa es una fórmula que no estaba originalmente en el proyecto y que no, sencillamente no es posible. O sea, ¿cómo usted le va a decir al Poder Judicial, mire, busque 50 jueces nuevos, por demás de corte, como lo pusieron, de nivel de segundo grado? O sea, que hay unos temas que hay que afinar y volver a reintroducir en el Congreso el proyecto. Pero todo Doctor Bonelli Vega, con tu permiso y los amables televidentes, porque ya se nos agotó el primer bloque, vamos a una pausa comercial, volvemos inmediatamente, porque hay muchos temas de interés, además de los tratados con el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, abogado penalista. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, quien es experto penalista y ex juez de los tribunales dominicanos. Doctor, el nuevo gobierno que empieza el 16 de agosto tiene un gran reto. Las personas están exigiendo desde ya que se reabran los casos que se encuentran en este momento, vamos a decir que parados en la justicia, y que se tome cartas en el asunto que se han presentado anormales en las autoridades pasadas. ¿Cómo este nuevo gobierno va a poder enfrentar rápidamente esta situación? ¿Qué mecanismos usted cree que debe utilizar? ¿Cuál sería la forma para que estos procesos avancen? La gente ya perdió la fe en la justicia, perdió la fe en que los casos que se deben resolver de forma rápida toman muchísimo tiempo, quedan engavetados. ¿Cuál es su opinión? Bueno, varias cosas. Primero, la designación de a la cabeza del público de la República y sus 7 adjuntos, persona equilibrada, en muchos sentidos, experta en la rama de penal, porque el Procurador General de la República lo que hace es acusar. Y si va a acusar, tiene que ser experto en la rama penal. Ni decir de la honestidad y de las otras capacidades que requieren un cargo de esta naturaleza. En segundo lugar, la propiciación de una investigación seria. Cuando yo hablo de investigación seria, significa ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Esto significa sin prisa, pausa. Pero sin pausa. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en experiencias pasadas es que hasta el propio fervor social justo se erige en un mecanismo de presión que el Ministerio Público lo que hace es que agarra los primeros 5 papeles o 7 papeles que tiene, los reúne y dice que hay un expediente. Y entonces, cuando llega a los jueces dicen, no, pero que esos 5 papeles no me son suficientes. Entonces, debe haber una investigación seria. Y por eso debe haber un equipo concentrado en los diferentes, porque una investigación implica muchas cosas. Entonces, si yo concentro todo en mí como único acusador o como único miembro del equipo acusador, es probable que a mí se me vayan cosas, y esas cosas después pueden servir para cuestionar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas, una serie de cosas, para cuestionar. Entonces lo que tenemos que hacer es procesos serios e incuestionables, fuertes, y yo creo que hay tiempo, en un tiempo razonable se pueden preparar expedientes, en un caso que requieren grandes y profundas investigaciones, como por ejemplo casos de la mafia, que hay que durar
años y más años con vigilancia. No, estos son casos que sencillamente hay que buscar entradas, salidas, auditorías, etc. Igualmente el tema de las auditorías, que en la mayoría es uno de los grandes problemas que hay, porque las auditorías que requieren este tipo de casos la debe hacer la Cámara de Cuentas por temas constitucionales y legales, y a veces la Cámara de Cuentas se tarda. Bueno, tenemos casos todavía, creo yo, que están en juicio y todavía las auditorías no han llegado. Hay casos así. Como hay casos que no, que hay casos que se acelera. Entonces, es un tema de muchas cosas, y de verlo y que varios ojos lo vean, que de la acusación, que varios ojos lo vean. Y a mí me gusta mucho hacer parte acusadora, ejercicio con algún colega de decirle ponte de aquel lado, como si tú fueras a defender este caso, y ponme torpedéame para entonces yo ir cubierto. Y eso es el tipo de cosas que hay que hacer para que esto tenga éxito, porque no podemos fracasar en esto, o sea, tiene que tener éxito, lo que sea, porque es lo que la sociedad espera, que haya éxito. No es solo el hecho de que agarren, sino que tenga éxito. No hacemos nada con agarrar el 17 de agosto para que el 26 salga libre porque no tenía firmeza a lo que le estaba. Eso es lo que tiene que tomar la autoridad electa en este sentido. Doctor Bonelli Vega, hay otro tema también, y es el tema de la pandemia que ha afectado a todos los sectores de la República Dominicana, ha afectado la economía, ha afectado el tema social, pero también ha afectado a la justicia. ¿Cómo se va desarrollando el proceso en los tribunales y en el Ministerio Público con este tema de la pandemia? ¿Y qué debemos de esperar en las próximas semanas? Bueno, esto ha sido un gran dolor de cabeza. Las redes están llenas de las quejas, sobre todo de los colegas, abogados. Y mientras más apartado esté el abogado o el tribunal del Distrito Nacional y de Santiago, que quizás son las ciudades más grandes, pues mayores niveles de dificultad han presentado. Todavía hay muchos lugares donde las oficinas de los juzgados están cerradas, digamos, no tienen acceso al público. Se han establecido unos buzones que han despersonalizado bastante esto. La justicia tiene un gran factor humano. El Poder Judicial ha hecho ingentes esfuerzos para establecer la virtualidad, pero la virtualidad tiene grandes dificultades desde muchas aristas, empezando con las técnicas. Hemos visto, por ejemplo, abogados y abogadas que las fotos circulan en las redes en aceras, sentados en las aceras con un celularcito ahí para concurrir a la audiencia. Por ejemplo, una de las cosas folclóricas que se ven. Hemos tenido abogados que en medio de una audiencia le dicen al juez que le excuse, pero que su paquetito se le va a terminar, y cosas así. Entonces, acceso a la justicia. Tenemos problemas de acceso a la justicia. La virtualidad, aun cuando muchos la defienden con fervor, yo soy defensor de ella en gran sentido, pero reconozco que ella tiene límites, no solo tecnológicos, sino límites que por razones de orden constitucional, razones de orden legal, no es posible que en determinados procesos ella pueda ser aplicada. Para mí, sobre todo en el proceso penal tiene un alto componente de humanización y lamentablemente la virtualidad disminuye la humanización. Porque el juez no puede ver directamente a la persona a la cara, la está viendo detrás de una cámara, que no sé. Ustedes que saben de esto, saben que las cámaras arreglan muchas cosas, ¿verdad? Que no se ven, y eso en el factor humano es muy importante, hasta percibir los olores es importante para administrar justicia.
De manera que hay grandes desafíos ahí con esto. Por otro lado, hay gente que se queja de que la justicia no debió cerrar tanto, o sea, limitar el acceso tanto a la justicia, que debieron implementarse otras medidas para asegurar la puesta, ¿verdad?, el servicio de la justicia. Desde el Ministerio Público igual, muchísimas limitaciones. El propio Ministerio Público está teniendo muchísimas limitaciones para acceder a la justicia. Por ejemplo, ayer escuchaba yo una colega explicando que los niveles de dificultad que está teniendo el Ministerio Público, por ejemplo, para obtener órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, que son perentorias, porque tienen investigaciones en curso, y resulta que ahora hay que hacer turnos para que el tribunal pueda atender todo tipo de casos, y entonces esto complica bastante la situación. Y mientras más alejado del pueblo es más nivel de dificultad. Y ni decir la capacidad tecnológica. Cuando yo estoy hablando de capacidad tecnológica, no hablo de capacidad de disposición, sino de capacidad intelectual para el manejo de las herramientas tecnológicas. Lamentablemente, no todos los colegas tienen esta capacidad. Los niveles de dificultad son muchos. De manera que son grandes desafíos. La pandemia creo que se extenderá por un tiempo más, y el sistema de justicia no soporta, no solo porque la economía de los colegas, que muchos se han quejado de ella, o muchos no hemos quejado de ella porque no está fácil, porque al estar cerrados los tribunales, los abogados no están trabajando, tan sencillo como eso. No solo por eso, sino porque los casos se atrasan, y cuando una persona tiene un caso en la justicia, sea como demandante, como demandado, como acusado, como acusador, pesa sobre ella grandes cargas emocionales, el solo saber que tiene que esperar más tiempo para que su caso se resuelva. Y eso añade muchísimos componentes a todo. Entonces, a la normalidad, el Poder Judicial, repito, ha ido dando pasos. Tengo entendido que a partir del 29 de julio se espera, si no es que la situación epidemiológica varía de una manera que tenga que ser distinto, se espera que ya a partir del 29 de julio se puedan comenzar a incrementar los asuntos presenciales en los tribunales, o sea, audiencias presenciales y esto, pero la virtualidad parece que va a marcar el paso, no solo, que va a marcar un paso progresivo que va a ir más allá de la pandemia. Yo creo que en la justicia la virtualidad llegó para quedarse, y que va a implementarse en muchos renglones, y que obviamente habrá pleitos para que no se implemente ninguno, pleitos para que se implemente en una parte y en otra, bueno, pero se va a implementar. Creo que no se puede implementar en todo, como dije, en lo penal debe frenarse eso, o verse bien en cuáles aspectos puntuales de lo penal podría ser, pero en la inmensa mayoría, o en los más importantes, como el juicio, yo creo que eso es imposible. Usted sabe que yo Doctor, ¿qué otros? me pregunto, no, un momentico, Ana Patricia. Es decir, yo me pregunto, por ejemplo, en un caso penal, que supone que el abogado tiene que estar con el acusado, pero resulta que el acusado está en la cárcel. Entonces, ¿de qué manera el abogado en su oficina, el acusado en la cárcel, el fiscal en otro sitio? Es decir, no me imagino cómo se podrá manejar eso. Porque a veces la tecnología tiene limitaciones, pero se supone que el abogado tiene que estar ahí al lado de su acusado, comentándole o explicándole, no sé. Perfecto, no, es que la ley así lo dice. La ley dice textualmente, que para facilitar la comunicación entre el cliente y el abogado, ellos tendrán que estar sentados juntos. Y eso no es una casualidad que esté escrito así en la norma. Quizá el Código Dominicano es el único que dice expresamente eso. Y eso tiene su razón histórica. Tú recuerdas que los juicios a la luz del antiguo código, el imputado estaba por allá y el abogado por acá. El imputado sentado en un famoso banquillo de acusados por allá y el abogado en los estrados lejísimos. No había manera
de mantener una comunicación fluida. Y el código como una forma, digamos que simbólica, de romper con esa cultura del distanciamiento, del distanciamiento forense, ¿verdad? Pues sienta al acusado del lado de su abogado. Y esto es para mantener, para hacer más efectiva su defensa. Ahora mismo, eso está cortado. A través de la virtualidad eso no es posible. Eso no es posible. Hasta que esté sentado al lado. Y para eso habría que modificar la norma, porque la norma dice que tiene que estar sentado al lado. Entonces, un juicio, por ejemplo, tendría que quizá el abogado ir a la cárcel y estar con él allí, si se va a hacer a través de la virtualidad. Los que defienden la virtualidad de manera absoluta se ciñen a experiencias que ha habido con temas de interrogatorios a través de videoconferencias de testigos, por ejemplo, que se permiten. Pero eso es un interrogatorio en el marco de un juicio y con muchísima seguridad. Este testigo va al consulado del país X delante del cónsul y frente a la cámara y frente al tribunal presta testimonio. No es que un testigo que yo soy testigo de un caso y me citan y yo desde la galería de mi casa o desde el comedor estoy dando declaraciones. Eso no es así, porque ahí no sabe el tribunal si soy yo, si me están coaccionando, si están dando todas las medidas de seguridad para que las cosas, el testimonio se preste como debe ser. De manera que la virtualidad es, como tú dices, muy difícil, y sobre todo a nivel técnico de litigio, ¿verdad? A nivel de técnicas de litigio. Por ejemplo, las objeciones. Oye, que los abogados dicen objeción. Y esa objeción tiene que ser oportuna y en cuestiones de segundos. O sea, tú meter una objeción, eso va a ser muy difícil, por no decir imposible, en la cosa. Y como decía un abogado ayer, a pesar de estar defendiendo la virtualidad, él decía, no, pero es que a veces en un juicio hasta una picada de ojo es importante. Y yo veo que la otra parte le picó el ojo a la otra y ya yo creo que es mentira lo que está diciendo. Y en la virtualidad no lo voy a ver. Entonces, esas son cosas que hay que pensar, hay que pensarse muy bien. Doctor, ¿cuáles reformas son urgentes, aparte de las que ya usted mencionó, que deben de hacerse inmediatamente el nuevo gobierno tome posesión? Bueno, hay muchas reformas a nivel estructural de muchas cosas. La Constitución requiere, yo entiendo, que algunos retoques. Esa Constitución del 2010, ¿usted entiende que les falta? O sea, que hay que hacerle grandes cambios respecto a esa parte. Bueno, yo creo que la Constitución del 2010 es un avance en muchos sentidos, pero como todo, ya hace 10 años, requiere de algunas, digamos, que asperezas, limar algunas asperezas, ¿verdad? Adecuaciones a los nuevos tiempos. A mí me parece el tema de la independencia del Ministerio Público, que hay que discutirlo. Quizá la segregación de algunas de las funciones propias del Ministerio Público, que en otros estados, en otros países, está en manos de un Ministerio de Justicia, por ejemplo, como sería el trazado de la política criminal para dejar exclusivamente al Ministerio Público el tema de la persecución. Eso es discutible. Hay razones para pensar que sí, razones para pensar que no. El Consejo Nacional de la Magistratura, la composición, a mí siempre me ha parecido que no sé qué busca el Procurador General de la República ahí, y que quizá debiera mejorarse la composición. Yo soy del criterio de que si bien el Poder Ejecutivo puede estar representado en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál es la necesidad de usted tener a un presidente de la República sentado 4 o 5 días frente a unas cámaras por 8 horas, por 10 horas, en las evaluaciones que se hacen, ¿verdad? Directamente él, el presidente, haciendo cuestiones, preguntando y manejando. El presidente de la República maneja en el día a día muchísimas cuestiones, que eso lo que viene a retrasar sus labores, y perfectamente el Poder Ejecutivo pudiera estar representado ahí por alguien, por algún ministro que el presidente designe, y que el presidente pueda ir él o mandar al ministro.
conforme lo entienda, ¿verdad? Esas son cosas que yo creo que hay que afinar en la Constitución, en la rama que tiene que ver con el sector justicia, ¿verdad? Después en otras ramas quizás también sean necesarias algunas modificaciones, No. pero me ciño al sector que Doctor, me compete. y reta también el tema del Código Penal, Sí, que eso está empantanado. sí. El Código Penal está como dices, empantanado. Está ahí durmiendo el sueño eterno por el tema de la observación que hizo el Poder Ejecutivo en su momento con las 3 causales del aborto. Habría que ver ahora cómo el panorama político cambia en este sentido. Pregunto, el gobierno central ahora será del mismo criterio que el gobierno central, que había sostenido el gobierno central, veas el Poder Ejecutivo, en torno a estas 3 causales, o no. Bueno, eso estaría por ver. Yo creo que ya el juego político cambió y este escenario pudiera cambiar. Ahora bien, Perfectamente. A mí me parece bastante preocupante que el Código Penal esté empantanado por un solo tema, que es el aborto. Incluso la eficiencia en la persecución de la corrupción está limitada por la falta de aprobación del Código Penal, porque hay muchas conductas que quedan por fuera, que deberían estar, que están contempladas ahí en el Código Nuevo como delito. Entonces, eso hay que ponerle atención al tema del Código Penal. Yo siempre pensé que, bueno, desde 1884, que nosotros tenemos el Código francés, el aborto está prohibido. Y básicamente la prohibición y las penas de los casos específicos que se prohíben y de las penas que están ahí son sustancialmente las mismas que se mantienen en el Código Penal nuevo. El ingrediente nuevo es este tema de las 3 causales. En esta discusión parecería, si el aborto nunca hubiera en la República Dominicana, lo van a meter. Entonces hay grupos que no están de acuerdo y grupos que sí están de acuerdo. Ha estado ahí. Cada grupo tiene sus razones para defender, atacar el aborto. Y yo era de lo que pensaba que por qué este código no se aprobaba, dejando la figura del aborto con el mismo texto que tiene hoy día, o sea, agarrar el código actual y copiarlo ahí mismo, como dice ahí mismo, y diferir la discusión de las 3 causales a una ley especial, incluso dejando una nota en el Código Penal, el aborto será excusable o sea, en los casos que las leyes especiales establecen. Entonces, mandar una ley especial para discutir este tema, para no frenar el Código Penal. Pero bueno, eso es un tema de gran componente social y político, y que será fuente de grandes debates, pero requerimos urgente la aprobación del código. Es muy urgente. Doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, solo nos resta... Sí. A mí me gusta usar una frase que dice un colega suramericano, maestro del derecho penal y procesal penal, el profesor Alberto Vinca, que dice: no es posible que nosotros sigamos combatiendo los crímenes modernos en carreta. Mientras los criminales van en aviones, nosotros en carreta. Y eso es lo que pasa con un código penal viejo. Perfectamente. Doctor Manuel Ulises Bonelli Vega, solamente nos resta agradecer en todo lo que vale esta cátedra que nos da usted de jurídica sobre temas de mucho interés para todo el país. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. A su orden, siempre. Gracias por la invitación. Amables televidentes, nos vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.